Yo lo primero que querría decirles, en realidad, es que para hablar de estancamiento tenemos que definir ante todo qué es estancamiento. Si uno lo busca en el diccionario, dice que es que deja de fluir una serie de cosas como líquidos a través pues, como una ruta que deben de seguir, o cuando algo para y cesa en nuestra vida y debería de haber continuado. Eh, es muy importante que nosotros podamos entender cuando empezamos a hacer una alimentación cetogénica, qué esperamos de la alimentación cetogénica. Bárbara nos comenta que hace 6 meses hizo keto y la dejó. Bueno, hay mucha gente que la deja y hay mucha gente que se suma al movimiento cetogénico. Yo preguntaría ante todo, ¿para qué te unes a esta alimentación? O sea, lo que tú quieres lograr es qué y después cómo pasa o qué es lo que pasa, que viene una especie de desencanto, se pierde este tema como de la luna de miel, se pierde esta gran ilusión, esta gran energía, porque no nos planteamos hacer esto como una cosa a largo plazo que se tiene que adaptar a nuestra vida real. O sea, no podemos salirnos de la vida real, hacer una cosa, pretender que sirva y después volver a lo que hacíamos antes y que siga sirviendo. Eso es imposible. Con ninguna alimentación se puede hacer eso. En realidad, keto tiene cosas muy interesantes. Eh, Cuando hablamos de estancamiento a nivel de las personas más serias en keto, las gentes a las que yo sigo, el Dr. Westman, Fung, Amy Berger, Eric Berg, los Emmerich, Jimena de la Serna, toda una serie de gentes, tendríamos que pensar que cuánto tiempo, a partir de cuánto tiempo pensamos que algo está estancado. O sea, nadie considera que si hay menos de 8 a 12 semanas de estancamiento, hay un estancamiento real. Después hay otra cosa importante y es, permítame que quiero silenciar el móvil, perdón. Entonces hay otra cosa que es muy importante y es que durante estos 8 a 12 semanas no utilizamos la báscula para medir el progreso y saber si keto está funcionando. Lo que utilizamos son las medidas y sobre todo la redistribución de la grasa. Lo que nos ocurre con la alimentación cetogénica es digamos, un cuerpo nuevo con una distribución de grasa totalmente diferente a lo que teníamos antes. Entonces nos tenemos que preguntar, ante todo, hace 8 o 12 semanas que nada se mueve en mi cuerpo, o sea que estoy exactamente igual. A partir de ahí, entonces podemos pensar, bueno, en el tema del estancamiento de peso y únicamente en ese tema, porque yo creo en la alimentación cetogénica como un tema de salud, podríamos empezar a hablar de un estancamiento. Hola, Fuensanta. Bárbara, me dices que hace 6 meses hiciste keto y la dejaste porque el cabello se caía terrible a pesar de tomar biotina y colágeno. Claro, en realidad, bueno, sí que hay muchísimas personas que pierden el cabello porque hay una enorme deficiencia de nutrientes en las dietas en general. Cuando uno cambia de una alimentación a otra es un estrés para el cuerpo. Por eso es que yo siempre insisto que definan para qué quieren hacer keto. No tiene sentido, desde mi óptica personal, se los digo siempre, porque pues qué fácil tratar de ganar gente y clientes en decir, no, pues baja de peso porque hay una boda, porque viene el verano. A mí esa parte no me interesa. A mí siempre lo que me importa es que la gente persiga su salud y logre un equilibrio hormonal y un eje hormonal bueno. El tema de la vesícula no es problema siempre y cuando uno consuma enzimas digestivas. Pero regresando a nuestro tema, si tenemos que analizar, estoy estancada de 8 a 12 semanas y eh, no se mueve nada, entonces tengo que empezar a analizar ante todo. ¿Cuántas horas estoy durmiendo diario? Durante
el tiempo que duermo lo hago durante el ciclo circadiano que corresponde. Yo, por ejemplo, soy un pésimo ejemplo para eso y por eso, de hecho, vivo con un peso donde difícilmente podré bajar más de peso, porque yo tengo un horario invertido, trabajo con México, vivo en Barcelona, me duermo muy tarde, ya no respeto el ciclo circadiano. Mi sueño se interrumpe porque en la mañana pues mis perras no entienden esto de la inversión de los horarios, las tengo que sacar temprano, regresar a la cama y dormir, y esto es fatal para no solo para perder peso, sino para el colesterol, digo, perdón, para se me fue la palabra. Eh, bueno, la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, eso es lo que quería decir. Mientras yo no pueda tener un horario en donde duerma a las horas que tengo que dormir, a las horas que tengo que dormir, el cortisol siempre estará interfiriendo con la insulina, y mientras la insulina esté alta y la glucosa se dispara porque yo no estoy durmiendo bien, es difícil que siga yo bajando la grasa. Luego, el otro tema es nuestra rutina de ejercicio. ¿Estamos haciendo algo de ejercicio o no estamos haciendo nada de ejercicio? Con el tema de la pandemia, pues cada quien en su casa ha oído al absoluto sedentarismo, o algunas personas han empezado a a utilizar el tiempo para hacer algo de ejercicio. Entonces, todas estas eh, puntos cuentan, y el estrés en el que estamos en estos momentos es vital. O sea, tener técnicas de reducción del estrés es vital para que toda nuestra vida funcione. No keto, la vida. Estamos en momentos de muchísimo estrés. Nuestra vida está transcurriendo mientras vamos haciendo elecciones. O sea, nuestra vida, cuando adquirimos una alimentación, no para. Nuestra vida debe de ser compatible con cualquier cosa que nosotros elijamos. Entonces, keto tiene que adaptarse a nuestra vida. Y keto es una forma de pensar y es una forma de vivir que incluye hacer un buen sueño, ejercicio y comer keto limpio, por ejemplo. Yo puedo entrar en cetosis, puedo estarme midiendo las cetonas y midiendo el azúcar, comiendo salchichas todo el día, a lo mejor lograr bajar de peso inicialmente bastante, porque claro, voy a estar en cetosis y voy a reducir los carbohidratos y eso me va a hacer perder líquido y bajar de peso. Pero tendría caso que yo me nutriera exclusivamente de salchichas con sus nitritos, sus sulfatos y su serie de cosas, de colorantes, de conservantes, que no me van a hacer bien al cuerpo porque no son alimentos nutritivos y densos. ¿Me entienden? No tiene sentido hacer un keto sucio. Mucha gente se plantea que hay que reciclar calorías, hay que reciclar carbohidratos, hay que reciclar ayunos, ¿no? Hay que resetear el cuerpo como si se tratara de una computadora. Hay que hacer días de pecado, hay que hacer días de trampa. Y yo siempre me quedo pensando, no sé, el pecado de qué y la trampa de qué y a quién. Cuando tú eliges un estilo de vida, eliges algo que sea compatible contigo. Si en algún momento tú ese día eliges comer otra cosa, lo único que implica es que elegiste comer otra cosa, que tiene consecuencias en cuanto a que tenías una elección previa y probablemente la dificultes para continuar en ese camino, por supuesto, pero no pasa nada, porque la vida es así en todos los sentidos. Si tú te pierdes una clase de cualquier cosa que estás estudiando, pues luego tienes que remontarla estudiando un poquito más y haciendo un poquito más de esfuerzo para ponerte al día. Así es el cuerpo en todos sentidos, no nada más en la alimentación cetogénica. Entonces, eh, es muy, es muy fácil, por ejemplo, el doctor Westman, que es una persona que simplifica muchísimo la alimentación cetogénica para hacerla accesible a toda la gente y para ayudar a gente con problemas de estancamiento a quitarse los problemas de estancamiento. Él tiene una famosa página 9 del programa de él, que la pueden comprar en internet, y dice los alimentos que están prohibidos en la alimentación cetogénica. Lo que él dice básicamente es que no hay que consumir lácteos, no hay que consumir frutos secos de ninguna especie, no hay que consumir harinas de coco, de almendra, de ninguna índole. Hay que comer comida natural que uno pueda ver de un solo ingrediente o dos y uno cocinar y ya está. Que hay que tener muchísimo cuidado cuando uno come fuera, de que si uno pide algo en el restaurante, por ejemplo una ensalada,
en esa ensalada no venga un aderezo retacado de azúcar, aunque nosotros no lo sepamos, que es mucho mejor consumir sal, limón y aceite y cargar una botellita de aceite para que uno pueda saber qué aceite está consumiendo. Las grasas, por ejemplo, es muy importante que nosotros dejemos de añadirle grasa a todo como si necesitáramos, o sea, nosotros al inicio de la alimentación cetogénica añadimos grasa para señalarle al cuerpo que su nuevo combustible va a ser la grasa. O sea, le decimos, ok, ya no vas a depender de la glucosa, ahora vas por el lado de la grasa. Y aquí te la pongo para señalarte hacia dónde vas y cuál es tu nuevo combustible. Cuando nosotros, después de más o menos 2 meses, nos adaptamos a este tipo de alimentación, nos volvemos ketoadaptadas, más o menos como al cuarto mes nos volvemos flexibles, a veces hay quien tarda un año, hay quien tarda dos. Flexibles, ¿qué quiere decir? Que podemos consumir algo de glucosa si nosotros consumimos glucosa y cambiar después a cetosis. Es difícil de saber todo esto si uno no se mide las cetonas y no es necesario medirse las cetonas a menos que este sea un proyecto de vida en el que a uno le interese por alguna razón específica ver el tema de las cetonas. Entonces, si yo hago keto sucio, si yo entro en el espiral de competencia que hay hoy en día en los grupos donde todo el mundo tiene que ayunar más, hacen competencia de si son 24 horas, 36 horas, 48 horas y no sé ni para qué lo hago. Dicen resetear, yo no entiendo bien qué resetean. Siendo mujeres, honestamente yo les digo, cuiden muchísimo su metabolismo. Ahora les contaré una anécdota personal, pero cuiden su metabolismo y cuiden su tiroides. Los ayunos se hacen cuando uno no tiene hambre, con un respeto total al cuerpo y una escucha que hay que desarrollar hacia el propio cuerpo. No se ayuna porque sí, ni para someter al cuerpo a que ahora baje, porque claro, yo voy a ayunar 36 horas, 48 horas, me voy a someter a este estrés tremendo, voy a tener un montón de cortisol, tal. De hecho, no se recomienda para gentes con altos niveles de estrés, por ejemplo, en esta época de la pandemia en que se necesita mucha proteína disponible para formar los anticuerpos y formar una serie de cosas, no es lo más recomendable estresar al cuerpo en el sentido de dejarlo sin comer si tienes hambre. Esos ayunos así de forzosos se los dejamos a médicos que ayudan a gentes a conseguir metas muy concretas o a gentes que tienen estos protocolos de ayunos largos que saben guiar a la gente para hacerlos. Pero esta competencia que se da en las redes para ver quién ayuna más, quién bajó más libras, los consejos que yo escucho en las redes que se dan unas personas a otras, a veces me quedo pensando, pero gente, estamos hablando de salud, no se aconsejen. Oye, pues tú los fines de semana cómete una pizza, cómete no sé qué, luego el lunes ayuna, luego el martes vete a correr. Yo digo, pero están hablando de su cuerpo. Tengan respeto por su escucha de su cuerpo. No tienen para qué consumir alimentos chatarra, ni hoy ni nunca. No tienen para qué. Si se les da la gana hacerlo, porque se les da la gana hacerlo, que no sea una rutina, que no sea porque creen que con eso van a lograr después resetear. El cuerpo no se resetea así. Entonces, eh, miren, estoy viendo aquí a Ana Patricia, hola. Fuensanta, preguntas, ¿por qué los quesos se estancan? Bueno, en realidad el por qué yo no te lo puedo contestar con claridad, pero parece ser que el contenido graso es importante. Em, todo el mundo recomienda que si tú estás estancado, dejes todas las harinas, todos los frutos secos y no consumas lácteos. Si quieren hacer la prueba, digamos que si alguien está estancado y quiere hacer la prueba de solamente consumir 2 veces a la semana queso de oveja o de cabra, pueden empezar por ahí. Pero hay quien necesita renunciar a los lácteos por completo y después se da cuenta, tenemos gente aquí que lo ha hecho y que se dan cuenta que los lácteos les inflamaban muchísimo o que les hacían que les doliera el periodo tremendamente. Entonces, pues no era algo sostenible, pero no se escuchaban y cuando la inflamación se va, uno se da cuenta que la inflamación se ha ido. Entonces, Carla, bajaste 11 kilos y ya te estancaste. Bueno, pues es lo que yo decía hace rato. Estancarse no sé qué es. Tenemos que definir si ya pasaron más de 8 a 12 semanas para que pensemos que te estancaste. Y yo siempre les recomiendo utilizar la cinta métrica y una prenda de vestir para medir el porcentaje de grasa que han ido reduciendo en medidas y la redistribución del cuerpo. Es muy útil tomarse fotografías
aunque sean solo para ustedes, para que ustedes vayan viendo cómo su cuerpo cambia, porque toda la grasa se redistribuye. Después, ¿qué les voy a decir? Cuando iniciamos keto, pasa algo muy interesante que es como esta luna de miel, porque entramos en un exceso de energía, nos sentimos súper bien, estamos gozando del no tener hambre, de no se nos antojan los carbohidratos, dejamos el pan y empezamos a sentirnos eufóricos. Pero como todo en la vida, la euforia termina, o sea, no podemos vivir en un estado de euforia, sí de buena energía, pero no de euforia. Hay quien piensa que nosotros nos damos permisos de consumir unas proteínas que no son las mejores y que eso eleva mucho el omega 6 y que cuando elevamos mucho los omega 6 y bajamos mucho los omega 3, nos pasa que ralentizamos e inflamamos el organismo, ralentizamos el metabolismo. Entonces es muy, muy importante saber si hemos hecho ese tipo de ejercicio y retomar los omega 3, ya sea en suplemento o comiendo pescados que lo contengan, tratando de consumir siempre sardinitas o salmón salvaje o pescados que no estén muy contaminados por mercurio, pero es muy importante que nuestro omega 6 descienda y que nuestro omega 3 aumente. Es un factor muy importante dentro de la pérdida de peso. Eh, Otro de los temas importantes es el estreñimiento. Si estás estreñida, necesitas resolver el tema del estreñimiento. Lo puedes resolver de mil maneras. En otro momento hablaremos del estreñimiento en sí, desde aceite de oliva, aumentar la fibra, disminuir la fibra. Cada cuerpo es un mundo. Yo no tengo para nada la solución para tu problema sin conocerte de cerca. No lo tengo. Si nos acercamos y yo te ayudo y yo te asesoro, es totalmente diferente. Pero así como, miren, es bien interesante, yo lo pensaba, ¿no? La medicina china y la ayurveda y todos estos sistemas milenarios contemplan al ser humano integral, la homeopatía. Todo contempla al ser humano con sus emociones, su cuerpo, su temperatura, todo. En keto queremos que un código sirva para todos los cuerpos de la misma manera sin tomar en cuenta su contexto, sus circunstancias personales, de dónde viene, qué tan dañado estaba su metabolismo, qué es lo que ya conseguiste, porque es fácil pensar que uno ya se estancó sin ver los logros. Y yo quiero saber los logros que ustedes tienen, que no tienen que ver ni con el peso ni con las medidas. Bajó tu nivel de glucosa, aumentó tu nivel de energía, tienes mejor concentración, estás mejor de ánimo, te sientes mejor hormonalmente, tienes mejores ciclos menstruales. Eso es lo importante. Lo otro es una cosa que es secundaria a la salud. Quiero decir, uno pierde de peso porque sana, no uno sana porque pierde de peso, aunque sí, hay cosas como las rodillas o cosas como la espalda que sanan porque uno pierde de peso y deja de cargar con tanto peso. Eh, y yo consumo mucho queso. Bueno, yo creo que si el cuerpo te lo pide, mira, el cuerpo nos pide muchas cosas, Juan Santa, que tienen que ver con antojos. Yo les soy franca, yo tengo un tema con las almendras. Si yo me permito consumir las almendras que mi cuerpo me pide, yo voy a subir 5 kilos en un mes, porque yo podría comer almendras todo el día, o sea, es como una adicción a las almendras. Los frutos secos tienen ese poder adictivo importante. Los lácteos son tremendamente sabrosos. A todos nos encantan los lácteos y nos facilitan esta manera de comer. Por eso es que yo les digo que hagan la prueba con sustituir el queso de vaca por queso de cabra o de oveja 2 veces a la semana. Y si no funciona en 10 días hacer eso, entonces se planteen dejar los lácteos definitivamente por un mes y observen qué pasa con su cuerpo. Marichu dice, estoy estancada, jamón de pavo está mal consumirlo. Bueno, todo lo que son embutidos, si tienen muchos nitritos y muchos sulfitos, o sea, una cosa es puntualmente consumir algo y otra cosa es que nuestra alimentación esté basada en consumir ese tipo de embutidos. Eh, ¿Qué más? A ti se te ha quitado el hambre casi en un 70%. Bajé la panza y ahora tengo las piernas muy delgadas. Ya, pues sí, puede ser que se te haya quitado el hambre, Héctor, y probablemente pues tengas que revisar lo que comes en relación a subir un poco la proteína
y bajar más aún los carbohidratos. Bueno, les comentaba yo que una de las cosas interesantes es que uno valore de los carbohidratos que está comiendo, si realmente está comiendo 20 gramos de carbohidratos o menos o más. Si uno va a restaurantes seguidos, qué tipo de aceites utilizan ahí y qué tipo de aderezos utilizan en una ensalada, porque ahí hay un montón de cosas que están llenas de azúcar. Si uno se permite comprar cosas, siempre se los digo, en un súper, por favor, lean las etiquetas y si tiene más de dos cosas que no se entienden, no lo compren. Háganse el aderezo y el aliño a sus ensaladas en casa. No se le requiere más que sal, limón o vinagre de manzana, aceite de oliva delicioso y tienen un excelente aderezo junto con algo de mostaza. Otra cosa que les pregunto es, yo no promuevo el contar carbohidratos, me parece muy esclavizante. Entonces uno tiene que aprender a ojo intuitivo a contar que no nos pasemos de 20 gramos de carbohidratos. Si uno llega a estar estancado, sería muy interesante tener una libreta durante 48 horas donde uno anote absolutamente todo lo que ocurre ese día. Cuánto comí, qué cantidades, utilizar Carb Manager o MyFitnessPal, meter las cantidades de la comida, revisar en varias lecturas, porque a veces vienen falseadas las lecturas de estas aplicaciones, y ver realmente qué estoy consumiendo de carbohidratos. Que no se me esté pasando esos 20 gramos en pensar, bueno, una almendrita no cuenta, bueno, no sé qué, no, bueno, un poquito más de esto, es muy importante. Luego, entonces, si hacemos más de 3 comidas al día, ya estamos en un problema. A estas alturas, y si alguien hace keto, nadie debe estar haciendo más de 3 comidas al día. Lo máximo son tres. Y la ventana de alimentación debe estar circunscrita a 12 horas. Hay algo interesante que se puede hacer y es alterar el orden de los alimentos. Si nosotros consumimos primero la grasa, la proteína y después los carbohidratos, el pico de glucemia, de que disparamos la glucosa y de la insulina baja muchísimo. No es lo mismo que yo me coma los carbohidratos al inicio que al final. Imaginemos una fresa, no es lo mismo que yo empiece por una fresa y termine por un pedazo de proteína con su grasa, a que yo empiece por la proteína con la grasa y termine con una fresa. Es totalmente diferente la curva de la glucosa y de la insulina, cómo se disparan cuando ordenamos los alimentos. Es importante respetar nuestra ventana de alimentos y entonces digamos que si uno puede consumir la mayor parte de la fuerte alimentación durante el tema en que estamos activos y moviéndonos durante el día y ya que nos vamos a retirar a dormir, consumir la menor cantidad y digamos que ahí podemos dejar parte de los carbohidratos para la noche, entonces uno le hace un favor al cuerpo porque claro, las calorías no las estamos contando, pero no dejan de contar. Y en el sentido de que no vamos a contar, no es lo mismo comer una naranja con sus calorías que un pedazo de salmón con sus calorías. Siempre va a ser mucho más nutritivo el salmón. Entonces sí que nos fijamos en que tengan nutrición nuestros alimentos y no contamos las calorías para decir, bueno, yo solo como 1500 calorías y da igual un donut que otra cosa. No es así. Entonces, si podemos después ordenar que esta ventana de alimentación se reduzca un poco, quiero decir que en vez de 12 horas logremos hacerlo a 14 horas, ya vamos de game. Y si logramos después disminuirla a 16, pero eso tiene que ser un proceso espontáneo y por favor, no es diario, no puede ser una rutina. Todo lo que nosotros hagamos como rutina todos los días y lo repitamos, el cuerpo se adapta. Tenemos que escucharnos, porque no todos los días amanecemos igual, ni del mismo humor, ni con la misma hambre. Entonces, adaptemos nuestra vida a eso que nos dice nuestro cuerpo. Cuando sintamos que nuestro cuerpo nos pide lácteos, por favor, aprendamos a diferenciar lo que el cuerpo nos pide por antojo, porque también nos pide carbohidratos o azúcares o dulces o chocolate. Entonces, los antojos y lo que el cuerpo necesita no es lo mismo. Después, la otra cosa es el ratio de grasa-proteína con el que se puede jugar un poco. A veces podemos aumentar un poco la proteína y disminuir un poco la grasa. Ah, esto es importantísimo, que la gente que empieza a hacer keto echa su café con mucha grasa porque así van a estar saciados y hacen este famoso bulletproof coffee y entonces, claro, si uno nunca retira el exceso de grasa, pues el cuerpo no empieza a utilizar su propia grasa, por lo cual todos los excesos de grasa que uno se esté poniendo para
para pretender entrar en una cetosis más profunda está de sobra. Necesitamos utilizar nuestra propia grasa. Entonces, otro detalle importante para las mujeres, el ciclo menstrual nos marca que podemos comer una ingesta de carbohidratos, por eso se nos antoja, de hecho, más carbohidratos antes de la menstruación y podemos aumentar un poco esos carbohidratos viniendo de boniato, batata, hay quien come un poco de remolacha, hay quien come un poquito de arroz blanco, yo en lo personal no soy muy de cereales, pero un poco de zanahoria y entonces respetar que en esos momentos del ciclo podemos y muchas veces debemos de aumentar los carbohidratos. Les voy a comentar algo que me pasó a mí nada más porque yo realmente sí que me dedico a esto con mucho ahínco y mucha disciplina, pero pues como cualquier persona soy un ser humano y me pasan cosas. Tuve una experiencia muy fuerte a nivel personal este verano, algo muy fuerte a nivel de que me deprimí muchísimo, se me movió mucho el tapete con una seguridad que yo tenía en mi vida y económica y me deprimí. Y entonces, claro, yo hacía estos ayunos de 24 horas porque no tenía hambre, dejé de tener hambre por completo y pues cuando me decía mi marido, oye, ¿no vamos a cenar? Yo decía, sí. Y no me di cuenta que poco a poco me fui olvidando de mí, o sea, que la cena se volvió un trámite para no dejar de comer del todo y que en realidad lo que estaba yo haciendo era comer fatal. Comía yo un trozo de queso feta de cabra, unas cuantas aceitunas y me daba por bien servida, ya había cumplido. Mi pulso empezó a bajar, pero no me di cuenta, yo estaba muy deprimida. Por eso a veces es importante tener la compañía de un otro que nos observa o que nos apoya a nivel emocional o que apoya las partes emocionales de nuestros procesos, ¿no? Porque las flores de Bach, por ejemplo, son magníficas para estas cosas. Entonces yo, claro, yo no me di cuenta de que en realidad me estaba abandonando. Y un día, pues yo soy una persona muy calorosa, la gente que me conoce de cerca sabe que siempre tengo calor y que no aguanto estar en lugares con mucho calor y menos cuando empieza a hacer frío que todo el mundo pone la calefacción. Pues empecé a notarme las coyunturas muy frías, después de comer me daba frío, todo el tiempo estaba abrigada. Escuché un día a Jimena de la Serna decir que cuando a uno se le cae esta parte de las cejas, habla de hipotiroidismo y o sea, qué curioso porque eso me ha aumentado últimamente. Y total, caí en cuenta de que realmente había fastidiado yo a mi tiroides, no irremediablemente, pero que lo que estaba haciendo era presionar muchísimo a la tiroides y que lo que tenía que hacer era remontar inmediatamente y replantearme qué estaba yo haciendo con mi cuerpo. Por supuesto que en cuanto empecé a comer de una manera ordenada, volvía a cuidarme y a notar con cuidado qué es lo que estaba comiendo y cuidar que estuviera con una buena ingesta de proteína de buena calidad, con mi grasa y con todo esto, aunque al inicio me costó trabajo, pues mi cuerpo empezó a funcionar otra vez. Curiosamente, cuando dejé de comer, porque me fastidié la tiroides, que fue una de las cosas que me lo hizo ver, no bajé ni medio gramo, ni medio gramo de grasa, ni nada, porque la tiroides nos la podemos cascar muy fácilmente. Tenemos que tener muchísimo cuidado. La otra cosa que les recomiendo en cuanto a estrés, gente, por favor, apaguen sus ordenadores y sus celulares en la noche para que su sueño pueda ser profundo, podamos secretar melatonina, hormona de crecimiento y todas las cosas que nos ayudan a deshacernos del estrés excesivo que el cuerpo ha acumulado durante el día. Es bastante malo que nosotros vivamos todo el tiempo con estos instrumentos que son maravillosos para comunicarnos, pero que deben de tener una vida útil corta y en la noche hasta luego. Entonces, pues yo no sé si alguien tiene alguna cosa más que preguntarme. No sé si me dejo algo en el tintero. Creo que más o menos, sí, más o menos hemos cubierto todo, ¿no? Solo del tema este de volver a definir cada quien qué es para nosotros el tema de estancarnos. Zanahorias, depende del momento del ciclo Fuensanta, ¿eh? Si estás en un momento premenstrual, si tú todavía tienes la regla, puedes tomar algo de zanahorias. La zanahoria en sí tiene un alto índice glucémico y entonces no se utiliza mucho en la alimentación cetogénica, pero para estos momentos, en lo que yo les comento de la menstruación, en el momento premenstrual, sí se pueden. Entonces, pues, muchas gracias, Sofi. Gracias, les agradezco mucho y pues ojalá que esto lo podamos
nada más ampliar no a keto, sino qué es estancarnos en nuestra vida, qué es dejar de movernos, qué es adquirir un nuevo comportamiento, qué es un compromiso con algo que tiene que ver con nuestra salud, en dónde tenemos colocada nuestra prioridad de nuestra salud, a dónde le robamos al día 5 minutos para dedicarnos a nosotras, para meditar, respirar, silenciarnos, escucharnos. No puede ser sano y no escuchar al cuerpo. Es imposible. El cuerpo tiene muchas cosas que decirnos y nosotros tenemos que escucharlos porque es el único vehículo que nos dieron para circular por aquí, podernos comunicar, poder ser de servicio, poder entregar nuestro amor a los seres queridos y poder recibirlo también. Así que bueno, pues si quieren cualquier consulta, aquí estoy. Yo haré un sorteo entre estas personas que hoy participaron y le mandaré un mensajito de inbox para decirle que tiene una sesión, como prometí, conmigo gratuita. Y si las demás personas gustan hacer algún tipo de acompañamiento, digo, de seguimiento acompañado de una manera cercana, pues aquí estoy. Y yo les recomiendo muchísimo que se cuiden mucho y que cuiden cada uno de los pasos importantes en la salud. Esto no es más que una parte más de la vida, no es la vida. Keto no es una vida, es una forma de vivir y una forma de pensar que debe de incluir la salud. Pero la dieta tiene que poderse llevar y por lo tanto, si no es a largo plazo, que ya se llama alimentación, quiere decir que hay algo que estamos haciendo mal, porque si no, cuando la dejemos vamos a subir otra vez todo, ¿vale? Vivo con diabetes tipo 1, llevo keto hace 3 meses, 7 kilos de peso, que me asustó para dejarlos, que me baja mucho la presión, que hay que hacer. Claro, Miriam, la gente que tiene diabetes tipo 1 debe de tener monitorizada perfectamente y muy de cerca todo lo que le está pasando porque hay que bajar la insulina en efecto muy rápidamente y tienes que tener un médico que te ayude porque te puede venir una bajada grave de glucosa y es algo con lo que no se debe de jugar. Tienes que tener muy buen balance de electrolitos, muy buen balance de hidratación y mucho cuidado con la insulina y cualquier otra cosa que tomes para regular tu azúcar. Pues muchas gracias, gente, y keto sí.